Amén, amén. Bueno, gracias a Dios por su Espíritu Santo. Amén. Gracias, Jesús. Si no ha terminado de orar, Blanqui, necesitamos la intercesión de nuestra hermana, así es que podríamos conducirla aquí a alguno de los corredores o algo, ¿verdad? Amén. Gracias a Dios por el Espíritu Santo. Amén. Vamos a dar nuestro estudio de cantares. Hay mucha gente alimentándose de lo que sale de este lugar por la gracia y misericordia de Dios. Recibimos continuamente correspondencia proveniente de Estados Unidos, de México, acerca de cómo la palabra de Dios está bendiciendo a tanta gente, ¿verdad? Así es que santificado sea su nombre. Amén. Entonces, nos vamos a ir a Cantares, capítulo 7. Y estamos en un punto muy importante. En el capítulo 7, el Señor o el amado está describiendo todas estas grandes virtudes que Él ve formadas en su amada, a quien ha tomado por esposa. Y a estas alturas de su jornada, la amada en el Cantar de los Cantares no solamente se ha convertido en una esposa para el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, sino que va camino a ser un hijo maduro del Padre. Los 144,000 son personas que crecieron hasta llegar a ser la esposa del Señor Jesucristo, pero siguieron adelante en su jornada, así como ella siguió adelante en su jornada, y dejaron que el Señor se metiera hasta las profundidades de su voluntad inconsciente. Pues simplemente no se detuvieron allí, siguieron adelante. Y entonces el Señor nos va convirtiendo, además de en esposa para el Señor Jesucristo, nos va convirtiendo en hijos maduros del Padre, ¿verdad? O hijos manifestados. Hay diferentes términos en la Biblia. En Apocalipsis capítulo 12 vemos a esta mujer que está en los lugares celestiales o en los lugares altos, que está gimiendo con dolores de alumbramiento y da a luz a un hijo varón que es arrebatado para Dios y para su trono. Les tengo noticias. No es María la madre de Jesús de quien se está hablando allí, y el hijo varón de quien se está hablando allí no es Jesús. Porque a partir de Apocalipsis capítulo 4, claramente el Señor dice a Juan: te voy a mostrar las cosas que vendrán después. Y a María había dado a luz a Jesús antes de que Juan escribiera Apocalipsis capítulo 4. Así es que no puede hablar de María la Virgen, esa porción de Apocalipsis capítulo 12. Está hablando de ese lado de la iglesia que vive en los lugares celestiales con Cristo Jesús, la gente espiritual, amén, o este lado de la iglesia que está conformado por gente espiritual, y es gente que pues ya tiene la estatura de Cristo. ¿Se acuerdan que ya leímos en Cantares capítulo 6, verso 10? Dice: ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? En Apocalipsis capítulo 12 vemos a esta mujer con una corona de 2 estrellas y con la luz de la luna o la gloria de la luna bajo sus pies y revestida con la gloria del sol. Ahora, ni es una mujer natural ni puede estar vestida con el sol físico o con la luna física o con estrellas físicas. Es un cuadro espiritual y está hablando de los diferentes niveles de luz, de sabiduría, entendimiento y conocimiento, luz de gloria que ella adquirió tanto en sus experiencias de día, allí es donde obtuvo la luz del sol, como en sus experiencias de noche. Allí es donde obtuvo la luz de la luna y la luz de las 2 estrellas. Amén. Pero ella es la que da a luz al hijo varón. En otras palabras, la gente madura que forma parte de la iglesia del Señor Jesucristo es la que no solamente puede llegar a tener el privilegio de convertirse en la esposa de Cristo, puede llegar a tener el privilegio de convertirse en hijos maduros del Padre si siguen adelante en su jornada. Y es allí donde se encuentra ella. Entonces, él en Cantares capítulo 7 está describiendo todas estas otra gran lista de maravillosas virtudes y cualidades que ya se formaron en ella. No porque se empezaron a formar hasta ahorita, no, estas son las cualidades que ya estaban formadas en ella, por lo cual ella calificó para ser tomada por esposa por parte del Señor Jesucristo y calificó para seguir adelante en su jornada espiritual buscando
edificar la estatura del Padre también en su voluntad. Amén. ¿Estuvo claro? Ok. Les tengo noticias. Ya nuestros chicos digitalizaron todo el estudio de Apocalipsis. Antes lo teníamos solo en cassette, por eso no lo podíamos hacer, poner a disponibilidad de todos, pero ya está digitalizado. No lo podemos subir al sitio web por no sé qué razones técnicas, pero lo que vamos a hacer es venderles los disquetes, ¿verdad? Amén. Usted vaya y en vez de comprar hamburguesas, compre disquetes y cómaselos. Le van a saber mejor que las hamburguesas. Amén. ¿Cuántos disquetes son? Y yo no sé, solo recuerdo que eran 200 cassettes, porque son 4 años de enseñanza. Así es que quién sabe cuántos disquetes van a hacer, pero usted disfrútelos. Amén. Bueno, pero volviendo a Cantares, ¿qué cosas nos califican para formar parte de la esposa del Señor Jesucristo? Cantares 7:1 dice: cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Y es allí donde estamos estacionados. La palabra pies no se refiere a los pies, se refiere a sus pasos, a su manera de caminar. La palabra es pasos, golpe, ritmo, golpear regularmente, o sea, su manera de andar, su manera de caminar. Qué hermosa es, qué brillante y esplendorosa es su manera de caminar, porque ella está caminando bajo la soberanía de Cristo, siguiendo al Cordero por donde quiera que va, poniendo sus pies en estas pavimento de verdad que el Señor ha dejado, poniendo sus pies en las huellas del Señor Jesucristo, que están ungidas con su propia sangre, ¿verdad? Amén. Su caminar es humilde, porque sus pies están cubiertos o escondidos debajo de estas sandalias. Y las sandalias en esos tiempos las fabricaban con la misma piel de tejón con la que cubrían el santuario, ¿verdad? Y eso nos habla de humildad. Eso nos habla de humildad. Así es que es un andar humilde. ¿Qué nos lleva a caminar de una manera humilde? El crecer lo suficiente para entender quién es Él y quiénes somos nosotros. Eso nos pone en nuestro lugar. El pasar por el valle de sombra de muerte unas 45, 50 veces. El pasar por el rincón del huérfano, del extranjero, de la viuda y del pobre, ¿verdad? Y descubrir que sin Él no somos nada. Eso es lo que calza de humildad nuestra manera de andar. Y decimos: Señor, si no fuera por ti, ¿verdad? Amén. Amén. Sin Jesús lo único que podemos hacer es cojear, ¿verdad? Sí, pero gracias a Dios. Pero algo así como, ¿cómo se llamaba el hijo de Saúl que era cojo? Mefiboset. Cuando el rey David finalmente se sentó en el trono de Israel para reinar sobre las 12 tribus, ¿se acuerdan que los primeros 7 años de su reinado él solo pudo reinar en Hebrón sobre Judá y sobre Benjamín, porque todas las demás tribus no lo reconocían como rey? Ellos estaban haciendo política para poner a un hijo de Benjamín de sucesor, porque como Saúl era de la tribu de Benjamín, entonces los benjaminitas tampoco querían a David, solo los de Judá querían a David porque era de su tribu. Pero en fin, 7 años después, finalmente las otras 11 tribus se sometieron al reinado de David, y David pues fue el rey. Y entonces una de las primeras cosas que dijo fue: ¿queda alguien de la casa de Saúl para que yo le muestre misericordia? Miren el corazón de David. Yo creo que necesitamos regresar y estudiar algunas etapas en la vida de David. Amén, porque Saúl se dedicó por años a perseguirlo, buscando quitarle la vida. Saúl desvarió, enloqueció, y su única obsesión y único objetivo era cazar con Z a David. Amén. Y aún así David respetó que Saúl había sido ungido como rey por parte del profeta Samuel, y lo tuvo en sus manos para quitarle la vida 2 veces, y no lo hizo. Amén. Mire, si Dios pone a su adversario en sus manos y está en sus manos hacerle algo, no lo haga. ¿Saben por qué lo puso Dios en sus manos? Para probarlo a usted.
Ese es el principio. Ese es el principio. Amén. No dice cientos de veces mía es la venganza. Entonces, ¿por qué los pone en nuestras manos? Para probarnos a nosotros. Para probarnos a nosotros. Amén. Déjelos en manos de Dios. Pero si Dios no hace nada, no. Mejor dígalo como lo siente. Dios no existe. Dios no sabe nada acerca de este asunto. Por eso es que no puedo confiar en que Dios haga algo. Cuando decimos, pero si Dios no hace nada, es porque no lo conocemos. Amén. Lo que pasa es que Dios tampoco va a hacer lo que nuestra carne quisiera que Dios hiciera, ¿verdad? Con esa personita. Pero el hecho es que cuando subió al trono dijo, ¿queda alguien de la casa de Saúl a quien yo le muestre misericordia por amor a Saúl y por honor y respeto a quien fue el rey de Israel? Y dijeron, pues ahí está Mefiboset. ¿Se acuerdan que él era un chiquito cuando tuvieron que huir de la casa de Saúl y la nodriza sin querer lo tiró al suelo y entonces quedó lisiado de sus pies para siempre? Entonces vino David y dijo, Mefiboset, ahora tú vas a ser mi invitado de honor y tú te vas a sentar a mi mesa y vas a comer de mi mesa todos los días de tu vida. Con todo y mi cojera, rey David, con todo y tu cojera. Adivinen dónde está el secreto. ¿Cuántos cojos sabemos aquí? O sea, sin él lo único que podemos hacer es cojear, caminar torpemente. Pero adivinen qué, cuando Mefiboset se sentó a la mesa, ¿quién podía ver si estaba cojo? ¿Quién podía ver si estaba cojo? Número 1, estaba sentado. Número 2, la mesa lo tapaba. Solo siéntese a la mesa de la palabra de Dios. Amén. Él se va a encargar de su cojera. Amén, gracias a Dios. Pero nunca deje de sentarse a la mesa y de agradecer el pan de la palabra que el Señor le sirve con tanta liberalidad. Ese es el único remedio que existe para nuestra cojera. Nunca dejar de frecuentar la mesa. Amén, gracias a Dios. Ok, cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Su caminar, su manera de andar. Así es que hemos estado analizando del Nuevo Testamento cómo es que el Señor quiere que andemos. Y creo que la semana pasada llegamos hasta Colosenses capítulo 4. ¿Quién me puede chequear sus notas? Ni siquiera hicimos el 4. Entonces, vámonos a Colosenses, pero empecemos en el 3:16. Perfecto, gracias. Llegamos hasta Colosenses capítulo 2. Verso 6. Entonces, hoy nos vamos a Colosenses capítulo 3, verso 16. Ahí vamos a empezar. Colosenses 3:16. Ahora, el propósito de estos estudios no es llenarlos con instrucción teórica o conocimiento teórico. O sea, qué lindo. Y miren, uno siempre tiembla, ¿verdad?, delante del Señor buscando hacer su voluntad. Pero no sé si voy a usar las palabras correctas, la estructura, la ciencia, la matemática de este mensaje es tan exquisita y satisface la mente de tal manera que nos hace correr peligro. El peligro de quedarnos solo con la mente satisfecha. Y yo tengo aquí a un montón de gente con la mente satisfecha. Pero no veo mucha práctica saliendo del corazón. Entonces no caigamos tampoco en ese error. Amén. Amén. Hemos aprendido a hilar, fuimos instruidos por gente que sabe más que nosotros a trazar la palabra de Dios de una manera majestuosa por gracia y misericordia de Dios. La gente solo se queda con ese lado de la majestuosidad del mensaje. Amén. Así es que mi consejo es, bueno, aquí disfruten, beban y coman, pero llévenselo a su casa y allí mastíquenlo. Repasen sus notas, vuelvan a oír la enseñanza. Oigan 2 veces, 3 veces
un día mencioné de alguna enseñanza, les dije, oigan, 80 veces. El otro día oí que ya la personita ya la vio como 40 veces, ya solo le faltan otras 40. Amén. Pero eso es lo que tenemos que hacer con la palabra de Dios para poder asimilar la sustancia espiritual que hay allí. Si no, vamos a terminar igual que el pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta que comían pan de ángeles todos los días por 40 años? Pan de ángeles, ¿entendemos? Pan de ángeles. ¿Sí? Y en la Biblia King James le llaman pan de maíz de los ángeles, cornbread, pan de maíz de los ángeles. Entendemos que será su dieta, así se le llama al maná. Amén. Y en el libro de Apocalipsis, a una de las 7 iglesias, el Señor le dice: al que venciere le daré a comer el maná escondido. El maná escondido. ¿Cuál es el maná escondido? Bueno, cierto, el maná lo escondían en el arca, ¿verdad? Ahí estaba guardado, pero hay otro lado al maná escondido. El maná escondido, ¿saben cuál es? El maná espiritual que está oculto detrás del maná natural. La sustancia que está escondida en las palabras es el maná escondido. Amén. Al que venciere le daré a comer el maná escondido. Entonces busquemos ese maná. El pueblo de Israel se quedó únicamente con la porción natural del maná. O sea, les tronaba el estómago, se levantaban temprano, recogían su porción y se la comían. Fin del problema digestivo. Pero ¿y la parte espiritual? El propósito espiritual que Dios tenía detrás de ese pan de ángeles con el que estaba alimentándolos, eso se perdió por completo, como lo sabemos. Bueno, un día vinieron con Moisés y le dijeron: tenemos fastidio de este pan tan liviano. Si uno encuentra la sustancia o la verdad que está detrás de las palabras, uno nunca se va a aburrir de las palabras. Pero si uno nunca encuentra la verdad que está detrás de las palabras terminan por aburrir. Amén. Así le pasó a Israel con el maná. ¿Sí? Entonces, vayamos al Señor y hagamos todo lo que debamos para que podamos extraerle toda la sustancia espiritual a la palabra de Dios que recibimos. ¿Sí? Amén. Bueno, estamos aprendiendo cómo debe conducirse alguien que está calificando para ser parte de la esposa del Señor Jesucristo. Simplemente, hermano, ¿y qué si no nos conducimos de esa manera? Pues usted no va a formar parte de la esposa del Señor Jesucristo, porque sus pasos son hermosos y además están calzados con piel de tejón de la humildad del Señor Jesucristo. Entonces, si vamos a ser la esposa del Cordero, nuestros pasos tienen que ser igual, ¿o no? Entonces, eso nos lleva a Colosenses capítulo 3, verso 16. Ahí vamos a comenzar. Y vamos a leer hasta el capítulo 4, verso 6. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Le está hablando a los pastores nada más. A ver, ¿cómo puede morar la palabra de Cristo en abundancia? ¿En quiénes? En todos. En un lado de la balanza ya tenemos abundancia de palabra, pero en el otro lado de la balanza, pues saquémosla y subámosla a la conciencia y a los labios y hablemosla, ¿verdad? Hagamos algo con lo que sabemos. Pero esto es para todos. La palabra de Dios tiene que morar en abundancia en nuestros corazones. Eso significa que tenemos que estudiar abundantemente la palabra de Dios y tenemos que poner abundante atención a la palabra que nos es predicada. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? A veces, miren, o sea, nuestra responsabilidad es alimentar toda clase de diversidad de capacidades espirituales. Entonces tenemos que movernos de aquí hasta acá, porque aquí en el público tenemos personas que están empezando su jornada cristiana y tenemos personas que ya van bien adentro en su jornada cristiana y hay que darle de comer a todos. Amén. Pero a veces me ha pasado, últimamente no me ha pasado, pero me ha pasado. Hermano, ¿cómo le puedo explicar la salvación a alguien? Fíjese que tengo un mi amigo ahí, quiero explicarle la salvación. Pues con mucho gusto los ayudo, pero
o sea, a estas alturas no debiéramos tener que preguntar cómo se le explica la salvación a alguien. ¿Me explico? Amén. Como aprendí yo leyendo mi Biblia, conectando versículos. Amén. Entonces, por supuesto que estamos para instruir a la gente, para eso estamos, es nuestro trabajo y nuestro privilegio y nuestro placer. Pero esperamos que la gente que estamos instruyendo sea instruida. Amén. Y se llene de instrucción. Amén. Entonces, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. No, espérate, no. Mejor te voy a hacer una cita con el pastor para que él te enseñe y él te exhorte. No, Señor, le toca a usted. Amén. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Entonces viene alguien con un chisme, ¿verdad? ¿Qué debiera encontrar en la otra persona? Enseñanza y exhortación. Pero ¿qué encuentra en la otra persona? A de veras, a ver, permíteme, se lo voy a transmitir a aquella otra personita, ¿verdad? Amén. Sí, a veces nos hablan y nos dicen, por allá está pasando tal y tal cosa y están diciendo tal y tal cosa. Y yo por regla general les digo, ¿y les dijiste algo? No. Entonces, ¿para qué me lo cuentan? Oye, o sea, yo no puedo ir y decir, no estuve allí, etcétera. Porque no le dijo algo. Es que no sabía qué decir. Bueno, no se supone que la palabra de Dios mora en abundancia en su corazón. Vaya, enséñales y exhórtelos. ¿Me explico? O sea, esta cosa es para que esté viva en el corazón de todos nosotros. Amén. Amén. Bueno, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, o en su naturaleza, buscando su agrado, buscando hacer su voluntad, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en algunas cosas. En todo. ¿Por qué? Porque resulta ser que en el arca de la soberanía del Señor Jesucristo, ahí adentro, había una horna con maná. Habían tablas de piedra con los 10 mandamientos, pero también había una vara, la vara de Aarón, la autoridad humana que Dios había puesto para gobernar sobre su pueblo. Amén. Así es que la soberanía de Cristo también incluye las autoridades humanas que Dios pone sobre nosotros. Si nos peleamos con el jefe, estamos pecando en contra de la soberanía de Cristo. Si nos peleamos con el papá, estamos ofendiendo y pecando en contra de la soberanía de Cristo. Si nos peleamos contra cualquier forma de autoridad a la que la Biblia dice que nos sometamos, estamos peleándonos y ofendiendo y pecando en contra de la soberanía de Cristo. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Y qué si no me hace sentido lo que mis padres me están exigiendo? Bueno, ¿y desde cuándo le tiene que hacer sentido? Usted obedezca. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. Eso significa provocarlos al enojo. O sea, los padres también tienen una responsabilidad delante de Dios porque están representando a Cristo en su casa, ¿verdad? No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís.
Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y todo lo que uno siembra, eso va a cosechar, ¿verdad? Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Así es que aquí los abarcó a todos, ¿verdad? Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Amén. Pero dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Así es que primero nos enseña cómo debemos andar sabiamente con los de adentro. Dice, enséñenles, exhórtenles y que encuentren en sus corazones un cántico, salmos, himnos y cánticos espirituales. Amén. Así es que si van a ustedes con un chisme, con una murmuración, con una cualquier cosa negativa, lo que van a encontrar es la palabra de Dios rebosando y saliendo de sus corazones y de sus labios. Amén. Para corregir lo que tenga que ser corregido. ¿Sí? Ok. Eso es para con los de adentro. Pero dice, también tienen que andar sabiamente para con los de afuera. O sea, ustedes son embajadores de Cristo. Amén. Ustedes son el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Así es que proyecten, reflejen al Señor Jesucristo con lo que digan, con lo que hagan y tráiganle gloria a su nombre. ¿Sí? Muy bien. Y dice, redimiendo el tiempo, redimiendo. En el libro de Efesios lo vuelven a mencionar, redimiendo el tiempo. En otras palabras, dándole valor eterno a lo temporal. ¿Cómo le damos valor eterno a lo temporal? Bueno, si estamos creciendo todos los días un poquito más en la estatura de Cristo, lo temporal está valiendo la pena porque estamos trayendo a nuestra vida lo eterno. Si ocupamos tiempo para orar y para estudiar la palabra de Dios, estamos trayendo cosas eternas a nuestro corazón dentro de este tiempo en el que estamos metidos. ¿De acuerdo? No desaprovechemos el tiempo, redimámoslo, comparémoslo, aprovechémoslo al máximo, trayendo cosas eternas, atesorando lo eterno en nuestra vida. Aprovechemos bien el tiempo. Amén. Así es como debemos andar entonces sabiamente. ¿De acuerdo? ¿Lo ven? Un otro, pues bueno, sí, error que podemos cometer, situación que se suscita porque continuamente estamos oyendo cosas como la Nueva Jerusalén y la esposa del Señor Jesucristo y estamos trayendo maná de allá arriba, ¿verdad? Todo el tiempo. Otro de los graves errores que cometemos, pues, es pensar que porque estamos oyendo lo que estamos oyendo ya estamos allí. Y que con tan solo escuchar lo que escuchamos o con tan solo escuchar acerca de la nueva ciudad, ya estamos en la nueva ciudad. Pero ¿cómo estamos andando? Amén. ¿Cuál es nuestra conducta? ¿Cuál es nuestra manera de andar? Eso es lo que nos va a meter a la nueva ciudad o a dejar fuera de la nueva ciudad. ¿Qué hacemos con lo que oímos? ¿Qué hacemos con lo que estamos escuchando? ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, de hecho, últimamente he procurado ser más cuidadoso porque realmente les digo, miren, si estamos oyendo estas cosas es porque Dios nos ha llamado para llegar a algún lado. En un lado de la balanza es cierto, si no, no estaríamos oyendo otras cosas. Pero déjenme añadirles otra porción de verdad a eso. Y es que mientras más oímos y menos hacemos, más nos condenamos. Entonces también hay personas a las que Dios manda a oír esta clase de cosas para juzgarlos más severamente al final. Pues eso lo dice su Biblia, ¿verdad? Amén.
Así es que seamos hacedores de la palabra de Dios. Si amamos a Jesús, ¿cuál es el problema? O sea, apenas podemos esperar poner por obra lo que estamos aprendiendo, ¿sí? Muy bien, ¿está claro? Ok, ahora nos graduamos de Colosenses y vámonos a Primera de Tesalonicenses. Y sigamos analizando cómo debemos andar. A ver, aquí nos dijeron que andemos sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Ahora vámonos a Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Leamos desde el capítulo 2. Y a lo mejor el resto de la velada lo vamos a ocupar en estos capítulos. Quiero llegar hasta el capítulo 4, pero me parece pertinente empezar desde el capítulo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Y miren, una buena porción del Nuevo Testamento se dedica a enseñarnos cómo debemos conducirnos. Si lo analizan, toda la base doctrinal que necesitamos tener, la verdad la encontramos incluso en el Antiguo Testamento, porque tenemos a Cristo en el corazón, tenemos la luz del Espíritu Santo y tenemos la explicación que nos da el Nuevo Testamento de cómo debemos entender los principios del Antiguo. Amén. Ahí tenemos nosotros las bases doctrinales, digamos. Pero ¿cómo conducirnos? Bueno, también tenemos ejemplos de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer, cantidad en el Antiguo Testamento. Pero el Nuevo Testamento es muy explícito en cuanto a cómo debemos conducirnos. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. O sea, no se queje si alguien no recibió su testimonio cuando usted estaba compartiéndoselo. Al contrario, mi pregunta sería: ¿y qué esperaba? ¿Verdad? Dice: porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Dice: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Pero dice: pero es obvio que no estamos buscando agradar la mentalidad carnal de nadie, porque pues los apóstoles, la manera como se conducían era: esta es la verdad, aquí está, esto es lo que agrada al Señor, esto no agrada al Señor, así es que abracen aquello y dejen lo otro, háganlo a un lado, porque así no es como Cristo quiere que caminen. Amén. Es lo que está diciendo Pablo. O sea, venimos con la palabra de acuerdo a la gracia que Dios nos dio a dárselas tal cual, así como es. Amén. Pero lo hicimos con ternura, dice. En otras palabras, bien ungida bien ungida con el amor que produce una relación viva con el Señor Jesucristo. Amén. Y a veces, ustedes saben, pues a veces nos metemos a ciertos principios y somos un poquito más fuertes con ciertos principios, o cuando sabemos que la masa se está llenando con mucha levadura. Amén. Pues venimos y nos paramos acá y mencionamos cosas. Pero ¿qué hace que tenga un buen resultado el que uno de vez en cuando sea un poquito más claro? ¿Saben por qué? Porque lo que se recibe es el amor con el que se está diciendo. Amén. Por eso se recibe. Qué rico es un buen regaño, cuando la persona que nos está reprendiendo nos ama. Amén. ¿Verdad que es cierto? Ahora, si a la persona que nos está reprendiendo ni le interesamos, uno lo percibe, uno lo sabe. Entonces uno dice: ¿verdad?
Bueno, dice verso 7: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Y si sirviera de algo entregar uno su vida física, uno lo haría. Esto se lo aprendí a la hermana Hicks, ya no la he oído decirlo, antes lo decía mucho, pero decía: miren, si yo supiera que quitándome los ojos y dándoselos a ustedes, ustedes serían capaces de ver y entender esta porción de la palabra de Dios como yo la veo, yo la entiendo, yo ya me hubiera quitado los ojos, dice. ¿Verdad? Amén. Dice: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Y Pablo tenía derecho a recibir ofrendas de parte de la gente y a comer del evangelio. Y él mismo dice: miren, ¿acaso no lo dice la Biblia? Dice: no pondrás bozal al buey que tría. Y dice: ¿qué creen? ¿Que está hablando de los bueyes o está hablando de sus siervos? Amén. Pero dice: para no serles gravoso, nosotros no solo trabajábamos duro para ministrarles la palabra de Dios, orar por ustedes, atenderlos, ir a visitar a la gente y todo eso. Encima de todo nos sosteníamos fabricando tiendas. Pablo fabricaba tiendas con sus manos. Amén. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduviesen como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. ¿Qué les encargaba Pablo? ¿Cómo deben andar? Como es digno de Dios. Eso ya lo mencionamos en alguna otra de las citas que vimos la semana pasada. Pero déjenme definirles la palabra digno. Esto sale del diccionario Thayer del Nuevo Testamento. Ese es un diccionario que me gusta mucho. Digno de Dios. Oigan esto. La palabra digno significa merecedor. Significa comparable. Significa apropiado, como atrayendo alabanza, teniendo el peso de la otra cosa del mismo valor. Hagamos un dibujito de qué significaría. Hoy lo voy a hacer un poquito más elaborado. Esta es una balanza. A ver, así para que se entienda mejor, no la voy a hacer tan esquemática. Ok, esta es una balanza. A ver, ¿qué sería andar como es digno de Dios? Pongamos a Dios en este plato de la balanza. ¿Qué significa andar como es digno de Dios? Significa que a usted lo van a poner en este plato de la balanza. Y adivine qué. La balanza va a estar balanceada. Valga la redundancia. ¿Qué es no andar como es digno de Dios? Ahora, aquí está el valor moral de Dios y el valor moral de una persona que anda como es digno de Dios. Pero ¿qué tal sería no andar como es digno de Dios? Significa: miren el peso que tiene el valor moral que Dios tiene. Miren el peso que tiene el valor moral que nosotros tenemos. Y ahí, ¿ven ese puntito? Esa es una persona que no tiene mucho, su valor moral no tiene mucho peso, ¿verdad? Esto no es andar como es digno de Dios. Amén. Andar como es digno de Dios es: ¿cuánto pesa Dios? Alguien dirá: ¿y Dios tiene peso? Pues su gloria cabot se mide por peso. Amén. Entonces, ¿cuánto debe pesar nuestro andar? Lo equivalente. Lo equivalente. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo nos trata Dios a nosotros? Entonces, ¿cómo espera que tratemos a los demás? ¿Con qué clase de amor nos ama Dios a nosotros? Entonces, ¿cómo espera que amemos a los demás?
Cuando se trata de nosotros queremos todo el amor, toda la comprensión, toda la paciencia, toda la misericordia que provengan del Señor. Pero cuando se trata de nosotros otorgársela a otra persona, como que nos quedamos un poco cortos, ¿verdad? Cuando debiera ser igual. O sea, así como Dios nos ha amado, debemos amar a los demás. Así como Dios nos perdona, debemos perdonar nosotros a los demás. ¿De acuerdo? ¿Alguna vez hemos desagradado a Dios con algo? Bueno, ¿qué hizo Dios? Irle a contar a todos los ángeles cuán terrible nos portamos y qué barbaridad, y empezar a denigrarnos delante de toda la corte celestial y empezar a decir: a ese no le hablen, con ese no se junten, miren cómo se porta. ¿Es así como actúa Dios? Entonces, ¿por qué nosotros sí actuamos de esa manera? Pero decimos que ya estamos más o menos rascando los 144,000, ¿verdad? Me explico, no es cuánto sabemos, es qué hacemos con lo que sabemos, es cómo nos conducimos lo que nos va a llevar a algún lado. Amén. Muy bien. Dice entonces, Primera de Tesalonicenses, ¿a dónde estábamos? Ya me perdí. 2:13, ok, gracias. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando, seguros. No, 2:12. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y ese es otro grave error que cometemos. ¿Quién va a predicar hoy? Fulano. Bueno, ¿y qué se ponen a hacer aquí arriba? ¿A contarles alguna historia X o a darles la palabra de Dios? Pero por recibir muchas veces como palabra de hombres la palabra de Dios que nos está dando algún hombre, nos quedamos sin nuestra porción. Amén. Y hay convenciones de convenciones y eventos y seminarios y de todo, y de todos lados ve uno la misma actitud. ¿Quién está hablando? No sé quién es, no. Pues miren, Balaam pudo haber sido un profeta caído, pero tiene puntos a su favor. Un día le habló un burro y supo que era palabra de Dios. Pedro pudo haber negado al Señor Jesucristo, pero un punto a su favor sí tuvo en esos momentos. Oyó cacarear un gallo y supo que era la voz de Dios. Amén, me explico. Por eso es que mucha gente va a servicio tras servicio tras servicio, estudio bíblico tras estudio bíblico, evento tras evento, convención tras convención, seminario tras seminario, y teniendo que estar ya lleno su recipiente con la palabra, más o menos tantito. Pasan los años y los eventos y los seminarios y las convenciones y es como que su medida sigue siendo como esta, ¿verdad? Amén. ¿Lo ven? Pero viene Pablo y dice, pues qué bueno, le dice a los tesalonicenses, que ustedes pudieron ver más allá de la persona humana que les estaba hablando. Y recibieron esta palabra como que fuera palabra de Dios. Por eso actuó poderosamente en ustedes. Y la palabra griega es energeo. Energía. Amén. Pero ¿saben por qué nos quedamos sin energía? Porque oímos predica tras predica, tras predica, tras predica, tras predica, pero seguimos sin entender que es la palabra de Dios y seguimos recibiéndola como que fueran ideas de algún humano, ¿verdad? Amén. Bueno, entonces, verso 14 dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Ahora, aquí le está hablando a griegos. Tesalónica es parte de Grecia hasta la fecha. Ahí está la ciudad de Tesalónica. Dice,
vosotros hermanos vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Ahí está haciendo alusión al año 70 después de Cristo, cuando Tito y los ejércitos romanos les hicieron trizas el santuario y la ciudad, ¿verdad? Dice, pero nosotros hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Tremendo, ¿no? Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Amén. Y la gloria y el gozo de alguien que se ha dedicado a enseñar la palabra de Dios es ver el día de la resurrección un montón de luces brillando y flotando por el espacio sideral camino a encontrarse con el Señor Jesucristo. Amén. Dice, vamos a ver. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. ¿Y saben que nos caería re bien en nuestro mundo occidental y en la dispensación de la tibia iglesia de la Odisea? Un poquito de tribulación. La iglesia occidental está tan acomodada que una buena parte de la iglesia occidental ya ni siquiera está en el camino. Tremendo, ¿sí? Sí, les conté la historia, no sé si se recuerdan y habrán leído el libro, pero alguien me prestó un libro que es la historia de un ministro de la China, que el libro se llama El Hombre Celestial, porque ese era el apodo que le tenían a este hermano de China, el Hombre Celestial. Si no han leído el libro, léanlo. Y habla de cómo hasta la fecha sigue siendo perseguida la verdadera iglesia del Señor Jesucristo en China. Hay una relativa apertura, pero mientras uno se porte como el gobierno dice, ¿verdad? Ahora, esto no es un misterio, por eso lo puedo decir abiertamente. Así funciona en ese tipo de sistemas, ¿verdad? No es solo en China que funciona así. Pero resulta ser pues que ellos estaban acostumbrados, habituados a ver milagros y cosas, porque ¿cuál alguien se enfermaba e ir al hospital, ir a ver al médico, si se tenían que esconder de las autoridades porque eran parte de la iglesia subterránea, ¿verdad? Así es que ellos estaban acostumbrados a todo eso, vivían una vida sobrenatural increíble, una vida de santidad tremenda, y a él lo terminaron encarcelando y cuenta cómo lo maltrataron hasta el grado que no podía ni caminar de las golpizas y los abusos físicos. Pero un día Dios milagrosamente abrió la puerta de la prisión y él milagrosamente caminó, salió por la puerta delante de todo el mundo, se metió a un carro a saber quiénes eran, se subió al carro y se fue. Y estas personas lo sacaron de China, se lo llevaron a Alemania. Y él con la emoción de descubrir qué clase de cristianismo se vivía en el mundo occidental, llegó a Alemania. Y se encontró en una iglesia. Bueno, ustedes se la pueden imaginar, ¿verdad? Solo gente adulta, tipo de 80 años para arriba, todo muy solemne y muy suavecito y muy tradicional y muy quieto y muy callado. Y él decía, pero qué cosa más extraña, ¿verdad? Esto no es el cristianismo al que yo estoy acostumbrado y esto no refleja en nada las experiencias que yo conozco en Cristo Jesús. Amén. Entonces finalmente de Alemania se lo llevaron a Estados Unidos.
Y yo recuerdo cuando descubrí por dónde iba el libro, yo apenas podía esperar irme al último capítulo y leer cuál fue su opinión de lo que encontró cuando llegó a Estados Unidos. Bueno, ¿para qué les cuento, verdad? En comparación al verdadero cristianismo que vive esta gente que está totalmente rendida al Señor. Igualmente, ahí en sus palabras describe lo que vio y lamentablemente ese es el modelo que agarran muchas iglesias de lo que debiera ser iglesia. Amén. Y entonces tenemos hoy un montón de cosas por encima de la sustancia espiritual, ¿sí? Sino liturgia, espectáculo. Así es que ahí es donde tenemos nosotros que tener mucho cuidado y mantenernos bien enfocados. Amén. Pero los países en donde todavía hay persecución y tribulación, Dios mío, ahí los cristianos están bien encendidos, más les vale estar bien prendidos de Dios. Pero cuando hay paz, tiende a haber acomodamiento en todo el sentido de la palabra. ¿Cómo puede ser que las naciones que dieron a luz la reforma protestante, ¿verdad? ¿Qué fue? Siglo XV. Amén. Hoy en día son países básicamente ateos. ¿Qué pasó? ¿Y cómo puede ser que países que fueron fundados sobre principios espirituales y que acogieron personas que estaban siendo perseguidas en sus países porque eran creyentes auténticos y sentaron las bases para fundar una nación nueva? ¿Cómo puede ser que una nación con esa clase de bases ahora esté diciendo que Dios no existe, cuando fue Dios el que les dio su prosperidad y el orden del que gozan hoy? ¿Verdad? Pero ¿saben por qué? Porque cuando hay paz allá afuera uno tiende a acomodarse por dentro. Entonces Dios es tan lindo que de vez en cuando nos da unas buenas sacudidas. Y qué bueno, gracias a Dios. Las sacudidas nos despiertan. Amén. Dice, verso 4. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pablo supo de las aflicciones y tribulaciones que tuvieron que padecer los de Tesalónica y se preocupó y dijo: ay, bueno, Señor, guárdalos y afírmalos, no sea que decidan que no tienen por qué estar aguantando esas cosas y den la media vuelta y salgan corriendo. Pero dice, gracias a Dios el tentador no los tentó, sino que se mantuvieron firmes. Amén. Bueno, cuando el tentador nos tienta, no es para que salgamos corriendo, no es para que le echemos la culpa a alguien más, no es para que nos peleemos con Dios, es para que crezcamos en resistencia y afirmemos nuestra elección por Cristo y nuestra vocación como seguidores de Cristo. Amén. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando veros, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Amén. Qué bueno, ya fuimos consolados porque ya supimos que ustedes siguen firmes en el Señor. Qué oasis el escuchar de personas que están firmes y están caminando y siguen afirmando su elección por Cristo. Amén. A pesar de lo que esté padeciendo el resto de la gente. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Amén. ¿Por qué estoy leyendo todo esto? Porque mis otros dos versículos están en el capítulo 4, porque creo que estamos viendo muy claramente cómo
andaban los primeros cristianos. Es muy diferente a como vemos que andan los postreros cristianos. ¿Verdad que es cierto? Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene andar, es la misma palabra, conduciros. ¿Cómo os conviene conduciros y agradar a Dios? Así abundéis más y más. Entonces, ¿cómo debemos andar? Bueno, pongámoslo aquí para no confundir. Pongámoslo acá. Ahí estamos. A andar, dice, de la manera que aprendisteis de nosotros. De la manera que aprendimos. Tenemos un buen ejemplo delante, imitémoslo. Ya vimos eso en otros versículos la semana pasada. De la manera como han aprendido, de la manera como se les ha instruido y de la manera como se les ha demostrado. Amén. Así es como debemos andar. ¿De acuerdo? ¿Cómo os conviene conduciros y agradar a Dios? Así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que debemos perseguir si estamos buscando agradar al Señor. Amén. La voluntad de Dios es nuestra santificación. En otras palabras, que el Señor se vaya convirtiendo en el dueño de cada fibra de nuestro ser, de cada cosa, que Él vaya poseyendo poco a poco, pero con firmeza todo el territorio, ¿verdad?, que encuentre aquí adentro. Que poco a poco todo lo que hagamos, digamos, vaya siendo dedicado al Señor. Santo significa dedicado o consagrado para un objetivo. Entonces, la voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios es que todo lo que pensemos, sintamos y hagamos esté dedicado y consagrado al Señor, que sea con el fin de agradarlo. Alguien dirá, yo nunca voy a ser así de perfecto. Bueno, si usted trae sus imperfecciones al altar y le pide al Señor que las cubra con su preciosa sangre, ¿usted sigue agradando a Dios o no? Amén. Y de paso, a medida que clamamos su sangre, vamos a ir siendo santificados aún más. Me explico. Pero uno se sorprende, ¿verdad? Personas que oyen la palabra de Dios, oyen la instrucción, tienen el ejemplo y todo lo demás. Uno se horroriza cuando uno oye o ve acerca de las elecciones que están haciendo, ¿verdad? Es como que no hay ni una pizca de temor de Dios en algún rincón de ese corazón que les deje saber que lo que están haciendo es malo. Y ahí es donde uno piensa, pues, a lo mejor ni siquiera ha nacido de nuevo, ¿verdad? Amén. Pero la voluntad de Dios es nuestra santificación. Dice, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Agraviar significa sobrepasarse o ir más allá. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Ay, pero yo le he hecho unos re buenos negocios con mis hermanos y el Señor no me ha hecho nada más que prosperarme. Wow. Si el Señor no lo está reprendiendo es porque hay una copa que usted ha estado llenando, pero no es la copa que usted debe estar llenando, ¿verdad? No se confíe. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Es como cuando uno dice, no hagan. Ahí ya va el pastor con sus cosas. Ya van los pastores con sus cosas. Ya va la iglesia con sus cosas. No, es que a uno qué le importa lo que usted está haciendo en un lado de la balanza. En el otro lado de la balanza es Dios el que nos dice que no debemos hacer y que sí debemos hacer.
Y eso sí nos importa, porque amamos al Señor. Vamos a ver, verso 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Ahora, aquí no necesariamente nos está hablando a todos nosotros. Aquí le está hablando a los de Tesalónica y les está diciendo qué bello ejemplo de amor al prójimo el que veo yo en ustedes. Entonces uno a veces lee esto y dice, ay, gracias Señor que me estás diciendo que yo soy un bello ejemplo de amor al prójimo. Si no lo somos, ¿verdad? Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis. La palabra andar, traducida aquí como conducirnos. ¿Cómo debemos andar? Honradamente. Honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Andar honradamente. Alguien dirá, pero eso no necesitan decírnoslo. Miren, pasa mucho. Viene alguien y dice, Dios me llamó a servirle, así es que me lancé por fe al ministerio. Así es que, hermano, usted me tiene que apoyar porque yo estoy sirviendo al Señor. Y van con otro. Y ahora usted me tiene que apoyar porque yo estoy sirviendo al Señor. Y ahora aquella persona me tiene que apoyar porque yo estoy sirviendo de lleno al Señor. Y ya después de la quinta, sexta, séptima y octava vez uno pregunta, ¿verdad? Mire, hermano, y usted no puede producir con sus manos para no tener necesidad de estar en esas. Hay personas que legítimamente Dios los llamó a vivir así. Pero mi experiencia me ha ayudado a entender que mucha de la gente que está viviendo de esa manera lo que quiere es no trabajar. Hay un balance, porque sí hay gente legítimamente llamada a caminar de esa manera, pero yo he encontrado menos de ese lado de la balanza que del otro lado de la balanza. Entonces son unas penas horribles las que pasan cuando todo lo que tendrían que hacer es tener un poquito de sabiduría y negociar. Pues Pablo trabajaba con sus manos, ¿verdad? Amén. Y luego saben lo que ocurre, descuidan a sus familias porque nunca hay nada para ellos. Entonces, ¿con qué clase de imagen crecen los hijos? Qué horror servir al Señor. Yo nunca voy a servir al Señor. Pasamos unas penas tan espantosas porque mi papá sirvió al Señor que ni me piden servir al Señor. Eso no puede ser servir al Señor, ¿verdad? Amén. Entonces por eso dice, andar honradamente. A ver qué me dice. Conducirnos honradamente para los de afuera y no tener necesidad de nada. Amén. Y ahí termina esta porción de Primera de Tesalonicenses. Después habla del arrebatamiento y de la resurrección de los muertos. Amén. Pero ahí está. Bueno, dejemos introducido el próximo y la próxima semana le entramos al que sigue. Pero Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1. Estamos aprendiendo cómo debemos andar. Primera de Juan capítulo 1 casi resume todas las andadas anteriores que hemos venido estudiando todos estos días. Primera de Juan capítulo 1 verso 5. Primera de Juan 1, 5. Y solo lo dejo introducido y la otra semana, Dios mediante, lo estudiamos. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Entre paréntesis, ¿se acuerdan que Dios se viste de tinieblas? ¿De dónde las saca si en él no hay tinieblas?
Dios las crea. Son tinieblas creadas. En Dios no hay tinieblas, pero Él se viste de tinieblas creadas. Amén. Ok. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos, está hablando de la manera de conducirse. Andamos en tinieblas. Mire lo que dice Thayer, el diccionario Thayer. Andar en tinieblas. Andar en ignorancia respecto a cosas divinas y la respectiva inmoralidad que acompaña dicha ignorancia. Andar en ignorancia con respecto a las cosas divinas y la respectiva inmoralidad que acompaña esa ignorancia. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Cómo podemos estar tan engañados? Es por lo que les decía al principio. Es porque como oímos la verdad, creemos que estamos andando en la verdad que estamos oyendo. Pero una cosa es oírla y otra cosa es practicarla. Amén. Dice, pero si andamos en luz. Luz, Thayer lo traduce, lo define de esta manera, dice, con conocimiento de la verdad. Algo expuesto a la vista de todos. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Andar en luz. Así es que la próxima semana vamos a estudiar andar en luz. Amén. Pero eso básicamente resume todo lo anterior, ¿verdad? Andar en luz. Ven, entonces, ¿por qué es que Dios nos da su maravillosa palabra? Nos da su Espíritu Santo, el cual nos encamina, nos guía a toda verdad. ¿Por qué nos da Dios su palabra? ¿Por qué trabajamos tan duro aprendiendo, enseñando y estudiando la palabra del Señor? ¿Por qué? Porque si hacemos algo con esas herramientas y esos recursos que Dios nos da, vamos a estar andando como Dios quiere. Vamos a estar andando como es digno de Dios. Vamos a estar andando en la luz. Vamos a estar andando honradamente, etcétera. Amén. Andando en su palabra. Pero andar es la acción de hacer algo con lo que estamos escuchando. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos califica para formar parte de la esposa del Señor Jesucristo. No es lo que sabemos, es qué hacemos con lo que sabemos, ¿sí? Amén. Y por eso los pasos de la amada en el cantar de los cantares son hermosos y están cubiertos con la humildad del Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Amén, amén. Bueno, punto y coma. Nos habrá tomado un mes salir de ese versículo del cantar de los cantares, pero habrá valido la pena, ¿verdad? Amén. Si aprendimos algo, vamos a darle al Señor toda la gloria. Vamos a bendecir su dulce, precioso, maravilloso nombre. Amén. Gracias, Jesús. Muy bien. Vamos a ponernos en pie y vamos a alabar al Señor y a pedirle al Señor que nos ayude a ser y a hacer lo que Jesucristo compró en la cruz para nosotros. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, por hablarnos con total claridad por medio de tu maravillosa palabra. Señor, que claramente podemos ver el hecho que la palabra tuya es un espejo para vernos nosotros a nosotros mismos. Señor, en aquello en lo que nos estamos quedando cortos, perdónanos. Gracias que contamos, Señor, con las aguas de purificación y limpieza de tu maravillosa palabra. Contamos con tu sangre redentora. Contamos con el fuego santificador del Espíritu Santo. Gracias. Así es que, Padre, lávanos, límpianos y santifícanos. Santifica, Señor Dios, nuestra mente, nuestra manera de razonar. Santifica nuestra manera de ver las cosas, Señor. Y ayúdanos, Padre Santo, a razonar bien las cosas. Danos la capacidad para medir con claridad, con sabiduría, nuestros pasos.
Tu palabra dice que contemos nuestros pasos. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a medirnos no por lo que sabemos, sino por la manera como andamos, por la manera como nos conducimos, por la manera como caminamos, no solamente aquí adentro, sino allá afuera. Señor Dios Santo, ayúdanos a ver de qué manera estamos conduciéndonos para con los de afuera. Ayúdanos, Señor, a ver si estamos andando de tal manera, Señor Dios, que te traigamos gloria, Señor, de una manera digna de ti. Señor Dios, ayúdanos a discernir si nuestro caminar está a la altura de lo que profesamos ser, en el nombre de Jesús. Y donde estemos quedándonos cortos, Señor, corrígenos. Corrígenos mientras aún hay tiempo. Corrígenos, te lo rogamos, Padre. Corrígenos, Señor, y santifícanos. Y Señor, posee la totalidad de nuestro ser, para que todo lo que hagamos sea hecho en el nombre del Señor Jesucristo. Enséñanos pues a conducirnos piadosamente, Señor, en este mundo. Enséñanos a practicar, a traer a nuestras obras, a nuestras acciones, a nuestra conducta, toda la verdad que aprendemos.